Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a iniciar con lo que es la unidad número 3, que hace referencia a las técnicas de exploración. Como vimos en la unidad número 2, nosotros estuvimos viendo parte de lo que es el proceso de evaluación psicopedagógico en adultos, las diferentes técnicas de screening que podemos utilizar, y la idea es, en función de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, es complementar y empezar a hacer un análisis más profundo, ¿sí?, de los mismos, el poder pensar y qué utilizar, qué tipo de técnicas utilizar para poder evaluar diferentes funciones cognitivas, ¿sí? Y justamente cuál es el objetivo de la utilización de esas mismas aplicaciones, ¿sí? La idea es ir haciendo un seguimiento. Esta unidad va a llevar varias sesiones porque justamente va a ser también la administración de diferentes técnicas, entonces por eso la importancia de poder ir haciendo un seguimiento de lo que vamos haciendo en cuanto a la materia, para justamente después en el espacio presencial poder hacer uso, ¿no?, de intervención más práctica y ejercitamiento que ustedes van a requerir para después ir realizando el proceso de evaluación propiamente dicho, ¿sí? Bien, partiendo un poco en relación a esta introducción, cuando uno piensa el proceso de evaluación, uno tiene que considerarlo como un proceso dinámico, que justamente de alguna manera nosotros vamos a tratar de determinar el estado cognitivo, afectivo y conductual de la persona que estamos evaluando, ¿sí? Mediante esto es que vamos a llevar a cabo y vamos a utilizar ciertos test neuropsicológicos, como venimos hablando en las diferentes clases, todo tipo de cuestionarios, observaciones, ¿sí?, todo tipo de escalas, justamente para poder tener un tipo de información lo más flexible y válida posible, ¿sí? ¿Cuáles serían los objetivos principales de la evaluación? Principalmente poder identificar y describir aquellas consecuencias de algún tipo de difusión cerebral en relación al funcionamiento cognitivo, aquellas disfunciones o alteraciones en cuanto a nivel emocional, como así también aquellos posibles trastornos de la conducta, ¿sí? Otro de los aspectos que podemos llevar a cabo y que es importante de lo que es los objetivos de la evaluación es por clarificar lo que tiene que ver con un diagnóstico o llevar a cabo un diagnóstico diferencial, ¿sí? Justamente la idea es que de esta manera nos permite poder identificar si hay alguna cuestión más psiquiátrica, ¿no? Como poder determinar o de alguna manera orientarnos para capaz hacer algún tipo de derivación pertinente que pueda estar vinculada a este deterioro que está presentando la persona. Luego, otra de las cuestiones que es importante como parte del objetivo de la evaluación es la información que vamos a tener en cuanto al funcionamiento cognitivo y emocional del paciente, justamente para después establecer ciertas estrategias de programas, tanto de rehabilitación o estimulación, ¿sí?, cognitiva, como así también desde el lado de nuestro psicopedagógico, de tratamiento específicamente psicopedagógico, y tener en cuenta no solo las limitaciones del paciente, sino que también aquellas habilidades o funciones que se encuentran conservadas, ¿sí? Además, va a ser importante la valoración en cuanto a la evolución y la eficacia de las diferentes intervenciones que se van a ir realizando, ¿sí? Entonces, piense que a la hora de hacer una evaluación uno ve cómo es el perfil de la persona. En función de eso, después va a tratar de establecer un tratamiento, ¿sí?, o por lo menos establecer ciertas orientaciones. También, a partir de esta evaluación, nos da dentro de un marco de una mirada más médica, ¿sí?, y el establecimiento de ciertos aspectos legales en cuanto a ciertos criterios de algunas cuestiones desde el deterioro cognitivo, y también poder establecer ciertos lineamientos cuando hay una cuestión más específica, ¿sí? Obviamente, desde lo que se plantea, desde lo que es una evaluación neuropsicológica, y volvemos a lo mismo, que ahí difiere de alguna manera nuestra intervención como psicopedagogos. Acá se va a establecer desde la neuropsicología el estudio y la relación del cerebro y la conducta. Entonces nosotros, como psicopedagogos, vamos a tener que tener en cuenta la evaluación dentro de los aspectos del el cerebro, la conducta, lo social, lo cultural, ¿sí?, y en relación al aprendizaje, ¿sí? Bien, que esto es importante, ¿no? Que esto lo estuvimos hablando en la clase pasada, de que si bien nosotros hacemos una evaluación, no podemos reducirnos solamente a la aplicación de test, ¿no? Sino que justamente parte de nuestra mirada clínica implica
Esto de tener que realizar pruebas de forma objetiva, dar lugar a la observación, a cómo es la entrevista y los diferentes procedimientos que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Que justamente eso es que nos diferencia de otro tipo de disciplinas que capaz hagan una evaluación con una orientación neuropsicológica. Justamente a partir de esto, la finalidad va a ser tratar de recabar aquella información importante en relación al paciente, llevar a cabo una valoración en relación a los procesos que va realizando esta persona y que justamente mediante esta recabación de datos, ¿sí? Lo que buscamos o tratamos de generar es, mediante la entrevista, que tanto el paciente como sus familiares puedan tener un espacio de confianza, ¿sí? Esto que lo estuvimos hablando también con el texto que hablaba de la entrevista, ¿sí? Todo lo que tiene que ver poder establecer una aproximación cual y cuantitativa, ¿sí? A partir de hacer una mirada más integral y justamente integrar estos aspectos y estos procedimientos en donde no solo evaluamos y miramos las pruebas estandarizadas, sino que también los aspectos cualitativos, ¿sí? Y a su vez, cómo podemos valorar esto y hacer ciertas aproximaciones, complementarlo justamente en función de estos objetivos que hablamos anteriormente, ¿sí? Ahora bien, también va a ser importante esta aproximación cuantitativa para justamente dar lugar a la eficacia del tratamiento, ¿sí? Es de pensar, bueno, si una persona está descendida en lo que es la memoria de trabajo, justamente los ejes a trabajar en el tratamiento van a estar vinculados en este déficit, ¿sí? Eh, la aproximación cualitativa nos va a permitir poder realizar un análisis más detallado de aquellos errores que va a llevar a cabo la persona al momento de la evaluación y qué estrategia justamente utiliza a la hora de desempeñarlo, ¿no? Y de alguna manera, a veces lo que pasa es que este enfoque cuantitativo suprime la subjetividad del evaluador y a veces no permite identificar cuál es el nivel de disfunción en cada uno de los dominios. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener como muy en claro estos aspectos a considerar, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta estos aspectos que veníamos hablando, como para ampliar un poco más, también tenemos que tener en cuenta este grado de disfunción en cada dominio cognitivo, aspectos a nivel conductuales, emocionales, la adaptación a cada situación que tenga por parte del paciente, las diferentes reacciones a situaciones cotidianas, problemáticas o novedosas que se puedan llegar a presentar, las diferentes percepciones que va a transitar a lo largo del proceso de evaluación y cuál es el nivel de grado de dificultad que presenta a la hora de resolver cada actividad, cada propuesta que se le va realizando en el proceso de evaluación, ¿sí? También tenemos que ver qué tipo de metodología utilizar, porque a veces tenemos que capaz dar lugar a otro tipo de adaptación, como hablamos la semana pasada también, ¿no? En función del caso necesario, ¿sí? También va a ser importante realizar una evaluación directa o de forma indirecta, en donde justamente las medidas de evaluación no solo vamos a explorar los aspectos cognitivos que de alguna manera subyacen en el proceso del comportamiento, sino aquellas medidas que son más bien directas que de alguna manera hacen o uno puede valorar el impacto de la lesión y ciertos déficits, ¿sí? Y a su vez cómo eso afecta en todo lo que tiene que ver con aspectos de la autonomía y además de la adaptación psicosocial, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de ciertas medidas de evaluación indirectas, justamente lo que apuntamos es que éstas se complementen con las directas, justamente para pensar en ciertas intervenciones, por ejemplo, cuando estamos enfrente ante situaciones de discapacidad, que justamente hay mayor dificultad y justamente tenemos que, con mayor rigurosidad, poder establecer cierta validez ecológica en relación a cómo esto impacta en diferentes aspectos de su vida cotidiana, por ejemplo. Entonces, pensando un poco en esto que estuvimos hablando y aspectos que tenemos que considerar en nuestro proceso de evaluación, nosotros tenemos que hacer una apreciación cuanti y cualitativa, ¿sí? Si pensamos desde el posicionamiento, cuáles serían las características de la aproximación cuantitativa, justamente va a apuntar a centrarse en los resultados, ¿sí? La evaluación va a estar orientada justamente a lo que del número, al producto, ¿sí? Y generalmente se establece mediante ciertas normas, ¿sí? Esto de los baremos que lo planteamos. Ahora bien,
¿Cuál es lo beneficioso? ¿Cuál sería su utilidad? Justamente esto nos permite realizar estadística, ¿sí? Poder realizar algún estudio en cuanto a los diferentes agrupamientos o cierta agrupabilidad o con ciertas características cognitivas que puedan ser comunes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pensar en un estudio de análisis de personas mayores de 65 años que han tenido alguna ACV y que han generado alguna afección en el área de Broca, ¿no? Entonces, a partir de eso vamos a evaluar semejanzas y vocabulario de la escala Wechsler para indagar el desempeño en estas pruebas y cómo afecta en la evocación lexical, ¿no? De alguna manera, esta afección producto del ACV, ¿no? Entonces es esto, uno va a basarse en este campo de análisis con ciertos lineamientos y en función del rendimiento de la prueba, ¿sí? Del número. Ahora bien, y también lo que nos va a servir es de alguna manera en cuanto a lo que es la evaluación de cierta eficacia del tratamiento o de programa de rehabilitación. Sabemos que generalmente, tanto niños, adolescentes o adultos, pero estamos hablando de adultos, pasado cierto tiempo de tratamiento, un año y medio, uno tiene que hacer una reevaluación, ¿sí? Para poder reajustar aquellos objetivos que se habían establecido, ver los valores que han dado, si mejoró, si no, si hay que tratar de seguir trabajando, ¿sí? Y justamente todo lo que tiene que ver con la valoración del daño a nivel más corporal también. Después, en cuanto a los aportes, de alguna manera también lo cuantitativo, lo que va a permitir o va a dar lugar a cierto nivel de exigencia en relación a las diferentes necesidades y características de la fiabilidad y validez que se requiere, ¿sí? Y que de alguna manera esta posibilidad de categorización mediante cierto aspecto numérico nos permite de alguna manera considerar ciertos aspectos a nivel numérico, ¿sí? Y a nivel diagnóstico. Ahora bien, ¿cuáles serían las limitaciones, no? Desde el lado del acceso a profesionales desde la de lo que es la neuropsicología, cómo acceden a ese tipo de conocimiento y que muchas veces los datos cuantitativos no aportan, ¿sí? A nivel general, eh, específicamente cómo va a dar o cómo va a mejorar ese paciente, ¿sí? Esa información no la podemos tener porque es algo que después hay que intervenir, ¿sí? Ahora bien, en relación a la aproximación cualitativa, ¿sí? Justamente dentro de los criterios que vamos a tener en cuenta en este tipo de aproximación es que vamos a tratar de analizar cómo ejecuta, cómo lleva a cabo la persona una tarea, ¿sí? Si la puede resolver, sí, no, de qué manera, mediante ensayo de error, mediante cierta planificación, hay algo anticipado de forma de gestáltica, ¿no? Estas preguntas que uno va haciendo cuando va evaluándolo y uno va observando qué recursos utiliza, ¿no? En este aspecto, la evaluación va a estar orientada al proceso, ¿sí? Ver cómo lo va a ir estableciendo, de qué manera. A veces, en algunos casos, requiere de, si hay algo de lo comprensivo que está afectado por parte del paciente, capaz requiere de nosotros hacer una intervención desde un modelado, ¿no? Capaz posicionarnos acompañando y mostrarle el primer ejemplo y después para que pueda entender lo que debe realizar. Entonces son intervenciones que se hacen para ver cómo a veces lo ejecuta, ¿sí? O por ejemplo, a veces pasa que uno sabe que la persona ya en cierta evaluación ha culminado las tres, pensando en escala huella, ¿no? Ha culminado tres pruebas con cero, automáticamente se le da baja, y a veces uno, como intervención, decide que la persona haga una más para ver qué estrategia utiliza para poder resolverlo, ¿sí? Bien, como utilidad en cuanto a la aproximación cualitativa, justamente de alguna manera nos permite dar lugar al estudio de ciertos casos para justamente poder conocer la estructura de estos procesos cognitivos que estamos observando y que justamente nos permite de alguna manera saber cómo la persona despliega eso, ¿no? Después como recurso para después lo que es el proceso de la rehabilitación o de lo que es el tratamiento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otros aportes nos va a dar? Justamente este análisis de los errores y las estrategias, justamente va a ser sumamente clave para después pensar los lineamientos al proceso puntualmente de tratamiento, como también así el desarrollo de ciertos modelos de procesos cognitivos, ¿sí? O sea, qué va apuntado en función de
con qué estructura cuenta la persona justamente para poder desarrollarlo. Generalmente también nos permite ver cómo es el modo de aprendizaje, ¿sí? Y desde esta perspectiva no estamos exclusivamente centrados en el déficit, en aquello que no puede realizar, sino que también estamos considerando qué otros recursos puede desplegar en relación a eso, ¿sí? Bien, generalmente nosotros cuando realizamos la entrevista, ¿sí? Toda esta información que vamos a recabar, vamos a tener que plantear cierta hipótesis, verificar o tener que refutar, y en función de esto vamos a utilizar ciertas técnicas, ¿sí? O pruebas. Justamente en nuestro proceso de evaluación lo vamos a hacer mediante personas con algún tipo de disfunción cognitiva, ¿sí? Surge obviamente a partir de una queja cognitiva, pero lo que refiere que hay algún tipo de dificultad. Bien, ¿cuáles son este tipo de dificultades que se pueden presentar y que vamos a tener que hacer foco? Bueno, alguna dificultad en el rendimiento intelectual general, en cuanto a la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento, la capacidad de aprendizaje, las diferentes habilidades tanto motoras como perceptivas, el lenguaje, el razonamiento y todo lo que tiene que ver con la capacidad también resolutiva. ¿Sí? Bien. En función de esta hipótesis que nosotros vamos a tener, justamente la idea es delimitar esta misma, justamente para poder profundizar y hacernos estas preguntas, como estuvimos hablando en la clase pasada, establecer esta hipótesis y en función de eso poder justamente seleccionar, en esto que estuvimos hablando en la clase pasada, el árbol de decisiones, qué instrumento vamos a utilizar justamente con ese paciente, ¿sí? Entonces, la hipótesis se va a establecer a lo largo del proceso de evaluación y se van a ir de forma estructurando, confirmando o descartando en función de las diferentes pruebas que vamos a ir empleando y el tipo de exploración que vamos haciendo, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a observar es que este proceso de evaluación va a ser un proceso dinámico en el que justamente se va a poder ir poniendo en prueba las diferentes hipótesis que vamos a tener en cuanto a los instrumentos que vamos a utilizar, ¿sí? En este proceso, obviamente, tenemos que considerar que generalmente esta persona ha llegado, como hablamos la clase pasada, generalmente por otro tipo de profesionales que acuden a la consulta y que generalmente vienen con un estado emocional de incertidumbre, miedo, ansiedad, aquellas expectativas capaz que no fueron previamente cumplidas, ¿sí? O capaz en relación al proceso, y que justamente por parte de nosotros tenemos que tener cierta capacidad flexible y adaptativa a las características de la persona, porque puede venir con todo un conocimiento previo que a veces puede inferir al momento de la evaluación, ¿sí? Sabemos que el estado emocional es sumamente relevante, que va a intervenir de alguna manera en cuanto a como una situación de ansiedad o de miedo, y que justamente a veces puede llegar a pasar de que si una persona está en esa situación, el rendimiento cognitivo de esa persona no sea el 100% de lo que puede hacer. Nos pasa a veces en donde sabemos que si la persona usa anteojos y no los trae, la realidad es que la evaluación no es lo más fiable y eficaz posible, porque justamente no está con ciertos criterios esperados. Mismo si sabemos que esa persona la noche anterior estuvo enferma, ¿sí? Lo más probable es que la capacidad de atención no esté al 100%. Entonces, bueno, son un montón de criterios que también vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Y obviamente siempre tratar de generar un clima, un buen clima en cuanto a la consulta, que sea un espacio de confianza, de comprensión, ¿sí? Para el paciente. Generalmente, ¿qué conducta se puede presentar a la hora del proceso de evaluación? A veces, por parte del examinado puede presentar o puede haber ciertos procesos cognitivos afectados, como así también ciertas habilidades que estén preservadas, y justamente a partir de esto lo que buscamos es llevar a cabo un tratamiento, ¿sí? La idea, o por lo menos el objetivo, es poder interiorizar que la interpretación de estos resultados de un test va a significar algo dentro de un contexto, ¿sí? Y que justamente ahí vamos a tener que tener en cuenta todas estas variables, ¿no? La actitud, la motivación del paciente, el estado emocional, el nivel cultural, la fatiga, el rendimiento atencional, las dificultades nésicas, todo lo que tiene que ver con los déficits cognitivos, las habilidades sociales, y que en definitiva el control de estas variables de alguna manera implica, de alguna manera, favorecer las mayores garantías en cuanto a la interpretación de esos resultados que vamos a llevar a cabo, ¿sí?
Esto es un poco alguna de las cosas que estuvimos hablando justamente en la clase pasada, ¿no? Cuando yo ponía estos ejemplos de poder hacernos preguntas en relación al paciente que tenemos enfrente, a la persona que estamos evaluando, qué selección de pruebas vamos a utilizar, si es pertinente o no, en función de lo académico, lo cultural, lo contextual, ¿sí? El bagaje de conocimientos que tiene, ¿sí? Porque todo eso es importante. Justamente el proceso de evaluación va a apuntar al desarrollo y la interpretación de los resultados con una base teórica, práctica y científica en relación al cerebro, la conducta y puntualmente en nuestra especificidad, el aprendizaje. Y justamente es un proceso dinámico en donde nosotros vamos a tener que ir estableciendo estas diferentes hipótesis y profundizar sobre los diferentes déficits o las habilidades preservadas. ¿Sí? Ahora bien, nosotros cuando utilizamos de lo cuantitativo, ¿no? Utilizamos la medición como un recurso, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con la psicometría clásica, en donde lo que apuntamos es buscar obtener, objetivizar ciertos procesos psicológicos a través de test, ¿sí? Nosotros en nuestro caso lo que hacemos es evaluar, ¿no? A partir de esto, lo que tiene que ver con el nivel de inteligencia, capacidad cognitiva y en relación al aprendizaje. Ahora bien, a través del tiempo esto se ha cambiado, se ha modificado y actualmente, si bien es un recurso que lo utilizamos porque es la evidencia científica, sabemos desde diferentes autores como Vizca, como Fernández, Vygotsky, que en realidad nosotros tenemos que integrar lo psicométrico, lo clínico y lo educativo a la hora justamente de realizar nuestros procesos de evaluación y que justamente las funciones psíquicas se van a desarrollar en este contexto y esta interacción social y cultural. Entonces, a la hora de nosotros de llevar a cabo esta interpretación, ¿sí? Como la semana pasada justo lo estuvimos hablando de los casos que yo cité, eh, que de alguna manera tenemos que considerarlos, ¿sí? Porque hacen en relación al contexto, ¿sí? Y volvemos a lo mismo y en eso soy bastante insistente. Y es lo que justamente nos diferencia de otras disciplinas. Bien, ¿cómo es que, o de alguna manera, cuáles son las diferentes marcos teóricos vinculados a las puntuaciones directas y a nivel escalares? ¿No? Tenemos a Binet y Simón en la escala Wechsler, que justamente hace una comparación del rendimiento individual con cierta norma, que es a nivel central, para poder identificar y discriminar entre lo que es el desarrollo esperado y ciertas dificultades. Justamente cuando hablamos de la puntuación directa, refleja la cantidad de respuestas correctas sin ningún tipo de sentido y no se compara dentro de cierta normativa. Nosotros, si bien eso nos sirve para tener una información, nuestro mayor recurso de riqueza es cuando esa puntuación directa la hacemos a una puntuación escalar, en donde ahí justamente ubicamos al sujeto dentro de una distribución, dentro de una escala poblacional, y ahí se establecen ciertos percentiles y puntajes Z y en nuestro caso lo que hacemos es evaluar lo que se le llama el CI, ¿sí? Justamente desde lo estadístico se establece esta diferencia entre la distribución normal como un marco de referencia y justamente desde lo que es la psicopedagogía, esta estandarización lo que nos permite a nosotros es poder objetivizar y comparar esta interpretación que nosotros realizamos sin tener de cuenta, ¿sí? Sin tener en cuenta o por lo menos sin dejarlo de lado de alguna manera la singularidad del paciente y el recorrido vital del sujeto, ¿sí? Que es sumamente importante. Bien. Generalmente, en relación a la distribución normal, lo va a establecer o se va a establecer como un modelo de referencia para lo que es los rangos humanos y que justamente se supone que la mayoría de la población se centra en torno a la media y ciertos parámetros, ¿no? Entonces uno cuando clasifica aspectos cognitivos va a evaluar dentro de lo que es establecido para la edad, ¿no? Cierta la norma, ciertos aspectos estandarizados y se establece mediante promedio, bajo, medio alto, alto, ¿sí? Y que justamente nosotros tenemos que considerar que muchas veces que nos pasa, ¿no? Que la lectura estrictamente cuantitativa, ¿no? No siempre una puntuación por debajo de la media,
implica un déficit, ¿sí? Sino que puede tener que ver con deficiencias culturales, estilos cognitivos, trayectorias educativas. Yo siempre pongo el ejemplo que nosotros, por ejemplo, en Boulogne, en el hospital, generalmente la población del Boulogne se caracteriza por tener un CI en el rango de 74, 76, ¿sí? Cuando hablamos de un rango 70 y pico, no estamos hablando de una discapacidad intelectual, porque una discapacidad intelectual tiene que ver con rango de 60, ¿sí? Ahora bien, la realidad es que sabemos que es un déficit significativo para lo que es el aprendizaje, ¿sí? Porque va a requerir más apoyo. Entonces, ¿eso quiere decir que no puede aprender? No, aparte justamente ese tipo de población se le denomina limítrofe, ¿sí? Porque no está dentro de lo esperado para la edad, pero tampoco está dentro de una deficiencia cognitiva severa, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de aspectos que hay que considerar y que por eso, obviamente, después uno piensa, hace un análisis en esto de lo estadístico y también de lo nominal, ¿no? De que, bueno, que en ciertas poblaciones hay ciertos patrones que se repiten desde lo cultural. Bien, todo esto, sí, todo lo que tiene que ver con ciertas mediciones y lo estadístico, lo que nos permite es la confiabilidad y validez, ¿sí? Esta confiabilidad tiene que ver con esta estabilidad de la medición, justamente parte de conceptos a nivel estadístico, ¿sí? En donde se presenta cierta consistencia interna, y la validez tiene que ver con el grado en el que un test se mide lo que tiene que medir, ¿sí? Y ahí se va a diferenciar en tres aspectos. El primero, la validez se va a diferenciar entre lo que es el contenido, que es la relación con el universo de lo que se pretende medir, ¿sí? Después, de criterio, que tiene que ver con la capacidad predictiva, y por último, de constructo, que es la relación entre la teoría psicológica que se está estableciendo, ¿sí? Generalmente en psicopedagogía, un instrumento puede ser confiable y válido estadísticamente, pero no clínicamente pertinente si no responde ni a la demanda ni a la situación del consultante, ¿no? O sea, esta evaluación y estos valores que queremos establecer tienen que ir en función también de lo que nos solicita, ¿no? El evaluado. Justamente nosotros tenemos que tratar de poder entrelazar la teoría clínica y a nivel educativo o a nivel desde lo que tiene que ver con el aprendizaje, y el valor está justamente en el resultado que nos permite tratar de comprender y transformar en términos de lo que es el aprendizaje y la subjetividad de la persona que estamos evaluando, ¿sí? Ahora bien, me parecía importante, ¿no? Porque, a ver, si bien son conceptos que lo han visto en otras materias, en su formación, me parecía importante como retomar, ¿no? En cuanto al funcionamiento del cerebro y las diferentes funciones que evaluamos y que van a ser necesarias también para después pensar las diferentes correlatividades de cómo es el desempeño de esa persona que estamos evaluando, ¿sí? Sabemos que el cerebro está conformado por diferentes lóbulos, lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, ¿sí? Y la función de cada uno en relación a lo que tiene que ver con funciones cognitivas. Bien, como para repasar, sabemos que el lóbulo frontal está vinculado a todas las áreas a nivel ejecutiva, ¿sí? Planificación, control inhibitorio, función ejecutiva, resolución de problemas. Todo lo que tiene que ver con el lóbulo parietal, procesamiento espacial, cálculo, praxias, integración sensorial. Lóbulo temporal tiene que ver con la comprensión del lenguaje, la memoria verbal, el procesamiento auditivo. El lóbulo occipital tiene que ver con el procesamiento visual y la discriminación, por ejemplo, de formas y colores. Y después el cerebelo, todo lo que es la coordinación motora, todo lo que es el equilibrio, el ritmo, ¿sí? Que es muy importante también en los procesos a nivel cognitivos. Ahora bien, me parecía importante, sí, a modo para que ustedes también lo tengan este cuadro, más allá que esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la unidad y lo vamos a ir trabajando al tener que ir seleccionando las diferentes pruebas, pues acá les armé justamente como para poder volver a refrescar algunos aspectos, bueno, de las funciones cognitivas que son necesarias evaluar, qué criterios, ¿sí? Cómo se compone de alguna manera, qué implica y justamente qué pruebas podemos llegar a utilizar, ¿sí? Más allá que esto lo vamos a seguir viendo, pero como para ir teniendo como
un encuadre y también para ustedes para que les quede también de apoyo. Bien, en relación a la atención, sabemos que la atención está de alguna manera implicada todo lo que es la atención sostenida, selectiva, dividida y también la alternante, y que justamente, ¿no? La idea es poder evaluar cómo utiliza esa persona esa atención, ¿no? Si puede mantenerse concentrado durante cierto tiempo, si es que puede focalizar en un estímulo y descartar otro, si es que puede procesar dos tareas de forma simultánea, si es que puede cambiar de foco. Entonces, la idea, en función de lo que vamos observando y también en función del motivo de consulta, la queja cognitiva, ¿no? Poder determinar y elegir ciertas pruebas que estén vinculadas a esto que queremos evaluar, ¿no? Entre estas pruebas podemos utilizar el trend making, sí, que justamente ahí lo que vamos a evaluar es todo lo que es atención alternante, ¿sí? Todo lo que es también planificación, ¿sí? También podemos utilizar búsqueda de símbolos del WISE, ¿sí? Todo lo que tiene que ver también cancelación, también del WISE, ¿sí? Ahora bien, después en relación a la memoria, sabemos que la memoria también tiene diferentes áreas a indagar, que tiene que ver con la memoria inmediata o esta memoria a nivel más bien a corto plazo, ¿sí? También tenemos la memoria de trabajo, que por ejemplo es sumamente importante a la hora de llevar a cabo diferentes procesos de forma simultánea, como así también, por ejemplo, en un proceso de lectura. Todo lo que tiene que ver con la memoria episódica verbal y a nivel visual, todo lo que tiene que ver en relación a memoria semántica y a nivel procedimental, ¿sí? Y a partir de esto es, bueno, esta persona, si hay alguna dificultad en la memoria o refiere que no puede recordar ciertos hechos, situaciones, ¿no? Por identificar en dónde está la falla, si es que la falla está en relación a retener cierta información de forma breve, si tiene que ver con identificar y recordar cierta información a largo plazo, poder recordar hechos de la vida cotidiana o a partir de ciertas experiencias, ¿sí? De vivencias, o a partir de ciertas habilidades que estén de forma automatizada, ¿no? A partir de esto podemos utilizar y llevar a cabo lo que es de la escala Wechsler, dígitos, letra y número, que es mucho más justamente más complejo y ahí se evalúa la memoria de trabajo. Todo lo que tiene que ver con figura compleja de Reis para evaluar la memoria visual, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con también el RAP, que ahora no lo puse, pero bueno, lo vamos a ir viendo, que tiene que ver con la memoria no solamente semántica, sino que también a largo plazo, ¿sí? Entonces, son esto de poder pensar en función de aquellos aspectos que la persona refiere como cierta dificultad, qué aspectos evaluar y en función de eso justamente qué técnica utilizar para la misma. En relación al vocabulario y el lenguaje, podemos evaluar cómo es el nivel de lenguaje, si puede ser a nivel expresivo o comprensivo, ¿sí? Si hay cierta dificultad en la fluidez verbal o semántica o a nivel fonológica, todo lo que tiene que ver con la denominación, el conocimiento semántico, ¿sí? Sabemos que, yo les ponía el ejemplo anteriormente, muchas veces una de las secuelas más comunes en un caso de ACV tiene que ver con el lenguaje y el área de Broca. Entonces, bueno, son aquellos aspectos a considerar, ¿no? Si es que la persona no puede producir o comprender el lenguaje, si tiene acceso a las palabras pero no puede pronunciarlas, ¿no? Si hay cierta rapidez o lentitud a la hora de evocarlas, o si la falla tiene que ver con la organización semántica, o en relación al bagaje cultural y léxico, ¿sí? Que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y a partir de esto, por ejemplo, podemos evaluar mediante la escala Wechsler lo que es la prueba de vocabularios, de semejanzas, de información, mediante lo que tiene que ver con todo lo que es fluidez verbal, tanto a nivel semántica y a nivel fonológica, mediante el FAS o el test de Boston, ¿sí? Que también son pruebas que nos permiten evaluar estos aspectos. En relación a las funciones ejecutivas, justamente es ver cómo planifica, organiza, monitorea, puede inhibir una conducta, puede tomar decisiones, ¿sí? Este autocontrol que debe llevar a cabo. Y generalmente uno tiene que observar, ¿no? Si puede coordinar ciertos pasos hacia una meta, poder adaptarse a cambios, tener cierta capacidad de flexibilidad cognitiva, evaluar, corregir algún tipo de conducta. Y ahí, por ejemplo, podemos utilizar, como también en lo que es atención, el trade making, ¿sí?
todo lo que tiene que ver con la Torre de Hanoi o la Torre de Londres, ¿sí? El Stroop para poder ver justamente el control inhibitorio, el test de letra y número de la escala Wechsler, todo lo que tiene que ver con aritmética, ¿sí? Puzzles visuales también nos ayuda para poder identificar este patrón, ¿no? De alguna manera y cuánto sostiene en relación a eso también. Después tenemos la velocidad de procesamiento, que justamente la idea es poder ver cuál es el tiempo que esa persona tarda o si observamos cierta lentitud, para generalmente a veces te pasa que las personas te dicen, no, la verdad que yo tardo mucho para hacer las cosas del trabajo. Bueno, esta lentitud para poder llevar a cabo esta agilidad mental que se requiere o rapidez cognitiva, ¿no? Entonces a veces tiene que ver con dificultad para poder procesar aspectos a nivel visuales simples, ¿no? Poder establecer cierta eficacia en tareas de forma automática o esta dificultad para poder realizar una asociación más bien visomotora. ¿Mediante qué pruebas podemos justamente evaluar esto? En escala Wechsler, todo lo que es búsqueda de símbolos, claves, cancelación, eso nos ayuda a poder indagar este aspecto. En relación a la visopercepción o lo perceptivo, podemos evaluar mediante a cómo está la discriminación visual, ¿sí? La integración visomotora. Esto sirve para todos los que son las agnosias, ¿sí? Entonces ver si hay cierta dificultad en reconocer ciertas semejanzas o poder establecer la gestáltica en una imagen, en un espacio. Todo lo que tiene que ver con la coordinación visomotora y axomotora y de percepción. Entonces, mediante esto podemos evaluar mediante la evaluación de, subtest, perdón, de la escala Wechsler de cubos, ¿sí? De puzzles visuales, figura compleja del Rey. Yo acá no lo puse, pero lo vamos a ver, el MI, que es similar al Bender, es muy similar, pero tiene baremos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con caras. Caras también lo podemos utilizar en lo que es atención, ¿sí? La cara R que se puede tomar también hasta adultos. Bien. Después, en relación al razonamiento, también podemos evaluar el razonamiento abstracto, lógico y a nivel razonamiento cuantitativo. Eso nos va a permitir establecer y ver las diferentes relaciones lógicas que puede hacer, comprender aspectos numéricos, y ahí podemos llegar a utilizar de alguna manera semejanzas por una cuestión de esto de tener que pensar en qué se parecen, ¿no? Entonces es algo más abstracto y hay que buscar cualidades, ¿sí? Después matrices, ¿sí? Este patrón que hay que identificar en función de lo que se va estableciendo, balanzas, que también establece la misma lógica, y también lo que es aritmética de la escala Wechsler. Bien. En relación también a las praxias, que tiene que ver con lo ideomotor, todo lo que es constructivo y también visomotor, ahí tratamos de evaluar lo gestual, la copia de figuras, la coordinación fina, y ahí podemos evaluar la figura compleja de Rey, cubos y justamente praxias de Luria o el BMI que yo les comentaba anteriormente, que tiene dos partes, que una es para evaluar la coordinación visomotora y después, o sea, una parte de coordinación y otra parte del desempeño motriz, ¿sí? Después, en relación a las gnosias a nivel visuales, auditivas o táctiles, justamente podemos evaluar cómo es el reconocimiento en cuanto a ciertos objetos, caras o sonidos. Ahí podemos utilizar el test de caras o pruebas de denominación o ciertas pruebas de reconocimiento de objetos, ¿sí? En relación a la orientación, tanto temporal, espacial, ¿sí? Justamente identificar la identidad, la ubicación, el tiempo. Acá podemos utilizar los screening que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? El MoCA, el Mini Mental, ¿sí? Que sería que uno le pregunta justamente en dónde estamos, en qué lugar, qué día, qué horario aproximadamente, ¿sí? Eso nos sirve. En relación a lo que es la cognición social y emocional, justamente es poder identificar o poder ver si hay cierta dificultad en el reconocimiento de emociones, teoría de la mente o la regulación emocional. Justamente se puede utilizar el inventario de depresión de Beck, ¿sí? La escala de ansiedad de Hamilton y el test de la mirada de Barón. Y después, en relación a lo que es la creatividad y el pensamiento divergente, uno ahí puede utilizar todo lo que es pruebas de fluidez, ¿sí? Diferentes aspectos a nivel generales. Y en relación a lo que es la metacognición, uno generalmente va a utilizar, en función de la propia reflexión del desempeño del aprendizaje, entrevistas clínicas, cuestionarios de autorregulación,
A veces uno puede utilizar si está hablando con un adulto que está haciendo una formación universitaria o un estudio, algún tipo de cuestionario vinculado a técnicas de estudio, organización, ¿sí? Que a veces también uno puede utilizar para poder, como un recurso de forma complementaria, ¿sí? Bien. Nosotros vamos, sabemos, a ver, en adultos, nuestro mayor recurso para la hora de evaluar y poder evaluar el funcionamiento intelectual va a ser mediante la escala Wechsler. En adultos va a ser mediante la utilización del WISE 4, que es la última versión que hay actualmente. Y si tomamos a Wechsler desde el concepto de inteligencia, lo va a plantear como esta capacidad global de poder actuar con un propósito, pensar racionalmente y enfrentarse al ambiente, ¿no? Esto de poder adaptarse a las situaciones que se le presentan. Sí, hubieron diferentes teorías en relación a esto. Una de ellas era la teoría multifactorial, en donde justamente hay un cambio en cuanto al CI, en donde no es solamente el número del CI, sino que justamente se complementa de estos índices, que es justamente lo que nos permite a nosotros identificar estas diferentes áreas cognitivas que requerimos evaluar, ¿no? El índice de comprensión verbal, de razonamiento perceptivo, de memoria de trabajo, de velocidad de procesamiento, que justamente nos permite, ¿no?, profundizar en qué aspectos y justamente de lo que es la psicopedagogía, no solo analizar el número del CI, de la capacidad cognitiva que presenta el sujeto, sino que el perfil de fortalezas y debilidades cognitivas en relación al aprendizaje y justamente integrar esto en relación a lo cuantitativo, en relación a lo clínico. ¿Sí? Que es un poco lo que nosotros tenemos que considerar a la hora de evaluar. Bien. Yo acá me parecía importante en función de lo que vimos anteriormente en relación a los diferentes índices justamente y esquemas cognitivos de la escala Wechsler, me parecía importante dividirlo en los diferentes aspectos a considerar y justamente para que ustedes lo tengan también, ¿no? Qué áreas están vinculadas como para recursos de ustedes, ¿no? Entonces sabemos que todo lo que tiene que ver con razonamiento verbal y el lenguaje es comprensión verbal, el índice de comprensión verbal que evaluamos mediante semejanza, vocabulario, información, comprensión tiene que ver con el lóbulo temporal izquierdo y parte del área de Broca, ¿sí? Tanto lo que es el área de Wernicke y a nivel de Broca. Y justamente lo que vamos a llevar a cabo mediante la ejecutación de estas pruebas es el procesamiento, la comprensión del lenguaje, el acceso a nivel semántico, ¿sí? La formulación verbal, lo lógico, lo lingüístico que pueda llevar a cabo. En relación a todo lo que es el área perceptivo, que ahí vamos a tener justamente el índice de razonamiento perceptivo mediante la utilización de cubos, matrices, puzzles, figuras incompletas. Acá es importante considerar que hay muchas pruebas, que hay otras cosas que evaluamos, ¿no? Entonces esto también de la importancia de, al momento de evaluar, poder observar qué tipo de recurso utiliza, porque también nos permite cómo hace uso de esa técnica también el paciente, ¿sí? Acá justamente lo que estamos, el área que está asociada a nivel cerebral tiene que ver con el procesamiento espacial del lóbulo parental, el occipital y también el dorso lateral, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la planificación, pensando en cubos, pensando en lo que es figuras incompletas, ¿sí? Justamente nuestra idea mediante este tipo de intervención en lo que son las pruebas del razonamiento perceptivo tiene que ver con la integración visoespacial, la organización perceptiva, todo lo que es la problemática visual, la coordinación ojo-mano, ¿sí? Después, en relación a lo que es la memoria de trabajo, ¿sí? Que justamente en la escala Wechsler figura así en la que es el WISE, dígitos claves y todo lo que es búsqueda de símbolos y cancelación, en donde va a estar vinculado el área cognitiva del lóbulo frontal, puntualmente la corteza parietal, ¿sí? Y justamente la idea es evaluar el rendimiento a nivel atencional, la velocidad de respuesta, el control ejecutivo, la memoria, ¿sí? Memoria tanto a nivel auditiva como también visual, ¿sí? Después todo lo que es atención a nivel, que ahí se complementa un poco desde lo que tiene que ver con memoria de trabajo y velocidad de procesamiento,
que ahí vamos a utilizar, por ejemplo, velocidad de procesamiento, o todo lo que es búsqueda de símbolos, claves o cancelación, que van a utilizarse para poder integrar este aspecto. Y después tenemos, así como también algo complementario, de alguna manera en relación a las funciones ejecutivas, memoria de trabajo y razonamiento perceptivo, en esto de la planificación y la inhibición, como a modo de consideración de cómo también se pueden llegar a vincular. ¿Sí? Bien. Bueno, haciendo un poco una síntesis de lo de la clase de hoy, la idea es a partir de esta primer parte de la unidad número 3, que por eso me parecía importante poder avanzar, la idea es que ustedes puedan ya arrancar a hacer la entrevista, por eso esto de que yo les mandé el mensaje de justamente tener que subir la entrevista si yo podía darle una devolución y arrancar a empezar a evaluar, y en función de la entrevista y el motivo de consulta y la queja cognitiva del paciente, poder ir seleccionando a medida que vamos avanzando las técnicas que vamos a utilizar en cada proceso de evaluación de cada grupo. ¿Sí? Bien, ustedes van a tener, sí va a ser importante que para la próxima clase yo les voy a subir el link con toda la escala Wechsler de WISE, ¿sí? Para que lo puedan tener y en lo posible que puedan tener un grupo o cada integrante en el grupo o alguno de los integrantes del grupo pueda justamente tener un protocolo del WISE para la clase que viene. ¿Sí? Bueno, ustedes van a disponer con esto, también va a haber una actividad en el campus, ¿sí? Sí es importante que vayan adelantando lo que tiene que ver con la lectura de los textos también, porque cuando nos queramos acordar vamos a estar con el parcial, ¿sí? Y bueno, y todo esto es importante también para la argumentación de nuestros objetivos y después nuestra conclusión en el proceso de evaluación, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo la semana que viene y ante cualquier duda o consulta nos comunicamos por los diferentes medios del campus. Que tengan un excelente fin de semana.